Hola, muy buenas. Lo explicábamos en este podcast poco antes de terminar la temporada anterior. Turquía recupera terreno en la geopolítica por su posición en el conflicto de Ucrania. Eso sí, los turcos llevan años con un papel predominante. Hoy se cumplen más de 450 años de una de las últimas batallas que enfrentaron a turcos con españoles. Hoy en Simple Política, la batalla de Lepanto. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Es viernes de historia, así que es la excusa perfecta para conectar con Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Decía yo al inicio en la intro, ¿no? Que en los últimos meses, por razones bien distintas a la historia que nos vas a contar hoy, Turquía ha cogido una cierta importancia en el tablero geopolítico internacional, en Europa sobre todo, Euroasia, en el continente euroasiático, vamos a decirlo así, a raíz de la guerra en Ucrania. Con todo, pues esta no es la primera vez, a esto venimos a hablar hoy, no es la primera vez que los turcos tienen algo que decir en el devenir de la geopolítica internacional. Lo han hecho en muchísimas ocasiones y hoy es que vamos a celebrar algo así como un aniversario, y es que hace 451 años los entonces turcos otomanos combatieron contra España, Venecia, Génova y hasta los estados pontificios en la famosa batalla de Lepanto, que es de lo que nos vienes a hablar hoy, Fran. Cuéntanos, porque además es esto, es un 7 de octubre como hoy, en que se dio esta batalla de Lepanto, que el nombre a mí me suena, yo creo que a muchos nos suena, pero que obviamente, como nos pasa muchas veces contigo, no conocemos la historia. Sí, y sobre todo sonará por un personaje de nuestra historia del que hablaremos al final, para que os quedéis a escuchar todo el episodio. Pero sí, lo has dicho bien, el 7 de octubre de 1571 se dieron cita en el Golfo de Patras, no de Patras de para atrás, sino de Patras, en broma, frente a la ciudad griega de Naupacto, que en italiano es conocida como Lepanto. ¿No? Pues ese día de ese año, centenares de barcos, alrededor de unos 400, entre otomanos y cristianos, unos 200 por cada bando, pues donde había, pues, como bien has dicho, España, Venecia, Génova, los estados pontificios y otra serie de actores, como por ejemplo el Ducado de Saboya, la Orden de Malta y otras varias órdenes militares. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué se citaron en el Egeo? En el Egeo, ¿no? Porque España está, digamos, en el otro extremo occidental. ¿Qué hace España combatiendo en el Egeo, ¿no? Que es la Segunda Guerra de Troya, ¿no? Pues porque los otomanos, digamos que desde hacía unos años atrás, se habían lanzado a dominar el Mediterráneo. Ya no solo la parte oriental, ¿no? Su parte, por así decirlo, la más cercana a la península de Anatolia, sino también la parte occidental, las costas occidentales de, sobre todo de España, ¿no? Los cristianos, digamos que temían el avance de los turcos y de las acometidas de sus aliados, que eran los corsarios berberiscos del norte de África, ¿no? Una serie de piratas, ¿no? Pues que, bueno, pues que cometían pues sus tropelías sobre todo las costas españolas, secuestraban, robaban, etcétera, ¿no? Y por aquel entonces, digamos que estaban asolando todas las costas mediterráneas occidentales, sobre todo las españolas. De hecho, más de uno que nos esté escuchando, si vive en la costa mediterránea, ¿no? En España, quizá conoce historias de piratas que le contaban sus abuelos o padres, ¿no? Sin ir más lejos, muchos municipios cuentan aún con castillos o torres de vigilancia cerca de la costa, precisamente para avisar de la llegada de piratas y que la gente pues se pusiera a cubierto o cogiera las armas, llegado el caso, para defenderse. Me viene a la cabeza Castelldefels, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, que de hecho ha construido, ha creado un museo de interpretación de la piratería en lo que es su castillo, que es la torre desde donde se vigilaba que no llegara ningún pirata, ¿no? De aquí también, además, que haya municipios, como pues seguimos en Cataluña, que tengan el apelativo de arriba o Tadal, ¿no? Que son precisamente los núcleos que se formaron en las zonas más elevadas donde la gente se refugiaba de los corsarios, ¿no? Arenys de Munt, Arenys de Dalt, bueno, Arenys de Munt, ¿no? Vilassar Y de Dalt, bueno, en este caso sería de mar y de Dalt, claro, sí, Premia de Mar y Premia de correcto, Dalt también. correcto, ¿no? Además, hay que recordar que España hacía menos de un siglo que había conquistado el último reducto musulmán de la península, el Reino de Granada, algo que ya tratamos en el episodio 251 de Simple Política, cuando hablamos del día de la toma y por qué es polémica, ¿no? Ese 2 de enero en Granada, ¿no? Pues la cuestión es que muchos pobladores musulmanes
aunque seguramente llevaran milenios viviendo en la península, pero que se convirtieron al Islam en su momento de la conquista, pues estos muchos pobladores musulmanes que se habían convertido por la fuerza al cristianismo, estos en los moriscos, pues suponían una amenaza para el Estado, para la monarquía hispánica, ya que les acusaba de dar apoyo a los corsarios. Bueno, hasta ahora lo que yo entiendo es que estamos en un contexto, nos estás presentando un contexto, estamos hablando de 1571, años antes, por supuesto, lo que nos vamos a centrar en esa batalla de Lepanto, un contexto, como digo, que Turquía o los turco-otomanos no se conformaban solo con conquistar el Mediterráneo más próximo, el Mediterráneo oriental, sino que habían llegado a nuestras costas, a las costas españolas, donde había básicamente la presencia de cristianos. La pregunta es obligada, es decir, antes de afrontar lo que es la propia batalla, por la que también te queremos preguntar, ¿qué hacían en esa época, qué hacían en esos momentos los cristianos para tratar de frenar el avance turco? Mira, estaban muy preocupados. Y te diré por qué. Porque un siglo antes habían asistido a la caída de Bizancio en 1456, de la que también hemos hablado antes, en concreto en el episodio 573. Si queréis recuperar. ¿De qué no hemos hablado aquí? ¿De ¿De qué qué no no hemos hemos? hablado en esta sección, eh? Es que cuando preparo los episodios es que tengo abierta la hemeroteca de Simple Política, Claro, porque es que van saliendo y sí, sí. está bien. Pues mira, de esta manera, digamos que estaban muy preocupados porque los que siglos atrás fueron un pueblo nómada, ¿no? Como los turcos otomanos, ¿no? Pues había conseguido una influencia bárbara en el tablero de juego del Mediterráneo. Y no se quedaron en Constantinopla, sino que fueron más allá, tanto por tierra como por mar. Para no extendernos, vamos a centrarnos en la expansión marítima de este pueblo, porque por tierra, como podemos ver en otro episodio que podemos hacer, llegaron varias veces a las puertas de Viena y la sitiaron a lo largo, incluso después de esta batalla de Lepanto. O sea que la amenaza turca para el cristianismo pues siempre ha estado ahí, ¿no? Y es que, volviendo un poco al mar, ¿vale? Que es lo que nos interesa hoy por la batalla, y es que tras derrotar a los bizantinos, que eran recordemos, los bizantinos son los continuadores del antiguo imperio romano, o sea, era una entidad que llevaba milenios existiendo, ¿no? Pues digamos que tras derrotar a los bizantinos, los otomanos aprendieron mucho sobre navegación. Y con estas que digamos que se vinieron arriba, ¿no? Y decidieron extender su influencia por el resto del Mare Nostrum, que por hacer la broma dejó de ser Nostrum para ser Suyum, ¿no? No sé si de alguna manera Hoy podíamos estamos de explicarlo. chistes malos, chistes fáciles, ¿eh? Chistes históricos malos, sí. Hoy digamos que así, pues los turcos se lanzaron a conquistar Chipre, ¿vale? Chipre sigue siendo importante hoy en día por esta división que hay entre los chipriotas griegos y los turcochipriotas, que hay conflictos y que, bueno, últimamente Turquía y Grecia pues también están un poco a la greña, ¿no? Vuelven a estar con movilización de tropas y historias, ¿no? Que parece que el Egeo vuelve a estar caliente, ¿no? Pues digamos que por aquel entonces los turcos dijeron hay que ir a conquistar Chipre. ¿Por qué Chipre? Porque además de que la tenían muy cerquita, y que esta isla estaba en manos de los cristianos, por lo tanto suponía un portaaviones de la época para cualquier ataque que le pudieran hacer, esta isla estaba en manos venecianas, hay que decirlo, y era el último reducto de los denominados como estados cruzados, es decir, aquellos territorios que se habían arrebatado a los musulmanes durante las cruzadas. ¿Vale? Por lo tanto, eso era una amenaza para los turcos, lo tenían ahí a las puertas. Chipre está cerquita de Turquía, de la península de Anatolia, ¿no? Por lo tanto, se lanzaron a conquistar Chipre. Y en 1570 las tropas del sultán Selim II derrotaron a los italianos y conquistan Chipre. Como podéis entender, pues esto no le hizo ni pizca de gracia a Venecia, que además de perder un territorio, pues tenía posesiones en esa zona del Mediterráneo, y veía las orejas al lobo, ¿no? Los turcos habían llegado, ha caído Bizancio, ojo que no caiga yo también, ¿no? Por otro lado, y ahora entramos ya más en materia, el papado, pues digamos que para el Papa que los otomanos se hicieran con lo que en el pasado había sido un territorio 100% cristiano, como en todo el ámbito del Egeo, ¿no? de Grecia, el antiguo Bizancio, pues como que tampoco le vibraba bien, ¿no? Así que Pío V, que era el Papa por aquel entonces, se puso manos a la obra y reunió a varios estados, entre ellos España, que por aquel entonces, digamos, que era era el policía del mundo, era el Estados Unidos de por aquel entonces, los reúne, llama a España y les presenta la situación. España también era una víctima, de alguna manera, de estos ataques berberiscos que apoyaban los turcos. Por lo tanto, el Papa dice, aliémonos y plantemos cara a los otomanos.
Y digamos que se llegó a un acuerdo y en mayo de 1571, pocos meses antes de la batalla, se anunció la creación de la Liga Santa. La Liga Santa era una alianza entre el Imperio Español, la República de Venecia, los estados pontificios y otros actores, pues como Génova, Saboya, etcétera, para hacer frente a los turcos, ¿no? Y un apunte, algunos os podéis preguntar, yo no te digo ya Inglaterra, que es otro rollo, en el Atlántico van a la suya los alemanes, oye, ¿y Francia qué? Claro, ¿No? sí, sí. Sí, porque Francia además, es, si está España, que está más lejos aún que Francia de Imperio claro, Otomano. claro, Francia además es un estado cristiano con una amplia costa, tiene una buena salida al Mediterráneo, una salida estrategia. ¿Y que aquí no tocaban los turcos? ¿No os preguntaréis? Pues bien, solo decir que a bueno, que a Francia que los otomanos se extendieran por el Mediterráneo, como que tampoco les importaba mucho, ¿no? Siempre que esto debilitara a los Habsburgo. Los Habsburgo eran los que gobernaban en España y Flandes, es decir, los que les hacían la pinza, tanto por el norte como por el sur. Por lo tanto, el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Esa lección que también habremos aprendido en unos cuantos episodios. Correcto, ¿no? Mira, de hecho, el rey Francisco I de Francia es el enemigo de Carlos I y que de hecho fue hecho prisionero en España tras perder la batalla de Pavía en 1525, incluso llega a ceder una base a los turcos en Tolón, en la Costa Azul. O sea, imagínate cómo está el patio. Ahora se habla de esta base, por hacer un símil muy burdo, ¿no? Con esta base rusa que tiene en Siria, ¿no? Esta salida que tiene al Mediterráneo, ¿no? Y Sí. esta capacidad de actuación que tiene esa zona. Pues imagínate los turcos teniendo una base en la Costa Azul, que está aquí al ladito, pues imagínate lo que esto, pues la poca gracia que le haría España, ¿no? Sí, sí, no, a ver, está claro. Y en ese momento todo era estrategia. Y como tú dices, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es como una frase de geopolítica, pero que, bueno, hace 6 siglos que ya nos está demostrando que funcionaba. Llegamos con todo esto al año, bueno, pues no sé si decir el aniversario, que suena como algo feliz, pero bueno, llegamos al 7 de octubre, pero en este caso de 1571. Vamos a hablar de, para terminar, de la batalla de Lepanto como tal. Cuéntanos un poquito más. Mira, hasta ahora hemos explicado cómo se llega, como tú dices, a este 7 de octubre, ¿no? Ahora vamos a explicar, como has preguntado, cómo se desarrolla. Mira, las dos escuadras, comandada la cristiana por don Juan de Austria. Don Juan de Austria, un personaje muy importante, hermano del rey Felipe II. Al ser España quien había financiado más de la mitad de la flota, pues por lo tanto puso a don Juan de Austria a pilotarla, ¿no? Como yo soy el que pago más aquí, pues pongo al capitán, ¿no? Por parte de los turcos estaba Ali Pacha, es otro nombre muy importante en la historia de Turquía, que fue el que comandó a la flota turca en esta batalla de Lepanto. Frente a frente, en las costas de Patras, se encuentran 90.000 otomanos contra unos 90.000 cristianos, más o menos, ¿no? Pero entre la tropa otomana había mucha gente, digamos, ¿cómo lo podemos explicar? De intendencia, gente pues, que no eran soldados, ¿no? Estaban allí ayudando, llevando cosas y que llegado un momento pues les daban un arma, una pistola para que lucharan, ¿no? Pero que obviamente no estaban entrenados para ello, ¿no? Y además los turcos tenían a mucho cristiano esclavo, los cuales llegado el momento pues digamos que no les importaría cambiarse de bando para fastidiar a sus captores, ¿no? Claro. Con, con todo hay que decir que los barcos además son de remo, ¿no? Es decir, que necesitan que haya galeotes remando para que avancen. Sus condiciones son pésimas. Si son esclavos o presos, por ejemplo, pues suelen ir atados con cadenas para evitar que se largaran. No se podían mover casi de su puesto. Bueno, imaginad lo que caía ahí en medio de estas bodegas, ¿no? Con tantos hombres sin poder levantarse casi, ¿no? Y en caso de irse a pique, pues irte tú con el barco, ¿no? Pues digamos que llegado el momento, si había algún esclavo cristiano, pues a unas malas pues se liberarían y combatirían pues para liberarse, ¿no? Digamos que ya entrando en lo que es la batalla, tras avistarse las flotas, las dos flotas a primera hora de la mañana, comienzan los combates. Primero se abre fuego de cañón, ¿no? Se destrozan cubiertas, imagínate, disparan, destrozan cubiertas, matan a algunos tripulantes, ¿no? Hay que decir que los turcos disparan primero, pero yerran. No llegan los cañones, luego los cristianos sí que pues causan más bajas, ¿no? Hasta que se encuentran los barcos, que digamos que se embisten con los espolones, es esta parte delante de las galeras, pues que se usaba para impactar en el enemigo, pues para intentar hundirlo y también para abordarle, ¿no? Y una vez que se abordaba o se hundía el barco, pues la batalla empezaba el cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque la batalla al final era entre infanterías, o sea, los barcos se unían, se pegaban,
se abordaban barcos, se defendía, se atacaba y aquello era pues como luchar en la tierra, pero bueno, en barcos, ¿no? Es una batalla de arcabuz, espada, incluso flechas, ¿no? Que se acaba decantando hacia el lado cristiano, donde pelean grandes nombres, os sonarán como Álvaro de Bazán, Andrea Doria o Ulúcali por parte de los otomanos, entre muchos otros, ¿no? Y como no, y ahora llegamos a lo que os hemos prometido al principio, también luchó nuestro Miguel de Cervantes, autor del Quijote y conocido como el Manco de Lepanto, ya que en esa batalla perdió la movilidad de una de sus manos, ¿no? Una batalla que más tarde el propio Cervantes describió con esta célebre frase, que es la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. La frase famosa de Cervantes sobre esta batalla. Y ya para acabar, de lo que pasó. a pasar de lo... Lo que pasó. Correcto, ¿no? Pero al final, pues vemos la importancia, ¿no? de esta batalla para el devenir de la historia. De haber ganado Turquía, pues no sé, quizá las cosas hubieran cambiado, ¿no? Pero la derrota turca lo que hizo, pues provocó, pues frenó sus ansias expansionistas por el Mediterráneo. Eso sí, como hemos dicho antes, durante varias décadas en adelante seguirían atemorizando a la Europa central, siendo el asedio de Viena, como hemos dicho antes, de 1683 y en el que también había tropas de toda Europa, incluso españoles, defendiendo Viena, una de las fechas pues, que pudo cambiar el devenir, como hemos dicho, de la historia de Europa. En aquella ocasión, pues los turcos estuvieron a punto de conquistar una de las ciudades más importantes del continente, pero también fracasaron. Vaya, que tuvieron en un siglo, digamos, dos derrotas, un poquito más de un siglo, dos derrotas importantes para las aspiraciones de lo que podía haber sido, como tú dices, o cogiendo nomenclatura un poco más moderna, un imperio otomano realmente casi al imperio de romano, es decir, que podían haberse llevado todo el Mediterráneo hasta Occidente o por tierra, pero Claro, finalmente no sí, sucedió. o al menos haber controlado las costas, el mar, ¿no? Si tú no tienes salida al mar, o cuando sales, pues sabes que hay unos barcos otomanos que te van a impedir hacer comerciar o hacer cualquier movimiento, pues claro, al final no. Pero bueno, la historia fue como fue y hoy la hemos traído un poco, pues, como tú has dicho al principio, para destacar que no es la primera vez que Turquía, pues, quiere jugar un papel importante en su zona de influencia, vaya. Correcto. Y como siempre, como hacemos con estos episodios de historia, pues te agradecemos mucho estas curiosidades y estas lecciones de historia. Francisco Javier Rodríguez, Fran, te esperamos dentro de 2 viernes y sobre todo cada jueves en nuestro directo de Twitch, en nuestra sesión de control. Muchas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos. Y a todos vosotros ya sabéis que terminamos los episodios diarios este viernes, por supuesto, pero que el próximo lunes volvemos con episodios diarios y que si ayer jueves no pudisteis estar en nuestro directo, recordad que mañana tenéis en formato podcast sesión de control conmigo, con Fran, con Alba y con Noelia y con nuestro trivial como siempre. Así que nada, os esperamos el próximo lunes o mañana si no habéis escuchado sesión de control. Así que nada, un saludo y feliz fin de semana.